¡Esa es la manera de iniciar esta mañana con toda la garra, con todo el ñeque, con todo chévere, bacán, champú! Muy buenos días, queridos amigos. 7F Plus les da la bienvenida con la otra política, que hasta ahora no entendemos qué es la otra política, pero haciendo la otra política. Por supuesto. Casi me revientas los tímpanos. Ya, entonces voy a bajar la voz, ya, no digo nada. A ver, habla Con vos. el primer grito, Ya. Después ya está te un vas poquito, está un poquito alto, pero Sí, ya sí. le pedimos a don Estevitan Minango que le baje un poquito porque nos vamos a quedar sordos. Ahí está, mejor. Yo ya estoy un poquito sorda, bueno, tantos años Toda en la el mundo vida. de la radio, no, los audífonos con el paso de los años sí te llegan a afectar un poquito, no porque eres- es que no uno eres se sordita. apasiona y empieza a escuchar súper alto la música y todo, bueno, la interacción con la audiencia y demás, así es que a veces se afectan un poquito los oídos, pero ¿Qué más estamos ti- bien. qué más tienes Todavía no afectado? estoy muy sorda. ¿Qué más Los tienes? ojos también. También tienes los ojos, oídos. El Sí, gusto. sí. No, eso no. Todavía tengo Sí, gusto, sí, dice. sí. Bueno, queridos Todavía amigos. tengo buen gusto, además. ¿Sabe? Haz así entonces. Como gangotena tienes que empezar a saludar. Bueno, queridos amigos, un gusto que ustedes se puedan enganchar y que nosotros podamos transmitir los mensajes que acá en 7F Plus transmitimos a toda la audiencia de Radio Pichincha. Mi nombre, su servidor, su pana, su yunta, su brother, su amigo, su cualesquier cosita también, Andrés Durán, y como siempre conmigo, para no perder la costumbre, Arepita Montoya. ¿Cómo estás, querida Sofía? Muy bien, saben que me preguntó si estaba de buen genio para hacerme bullying. Claro, es que uno no sabe, capaz pisa en terreno, en una tabla No, floja y se va de... yo siempre ¡pum! estoy de buen genio, con Ya, muy buen ánimo también ya para ves. arrancar nuestro programa del día de hoy. Sí, Sí, casi siempre. el otro día casi le boxeas al pobre jubilado de Radio Pichincha. No, al señor Adrián solo le Acosta. hice entender, Solo le pero hice con entender. argumentos. Le hiciste toser, no entender al pobre. Bueno, es No, un gusto. no diga eso porque después nos llaman a decir que le estamos maltratando a una persona de la tercera edad. Sí, tiene razón. Es un gusto que puedas compartir hoy conmigo. Para ti también debe ¡Acho! ser un gusto compartir conmigo, ¿sí o no? ¡Acho! Sí, Ya, pues ya toca, dices, dice. ya, ¿qué más voy ¿Cómo a has decir? estado? ¿Cómo has Tampoco estado? te voy a hacer el feo. Bien, contenta esta mañana. Espero que ustedes también pues se encuentren muy bien en sus hogares, en sus sitios de trabajo y pues que estén pendientes de escuchar todo lo que tenemos que contarles para el día de hoy. Así es que vamos a empezar, ¿qué te parece? Me gustaría. ¿Con qué empezamos? Con el pajarito azul. Entonces, Más le gusta a nuestra audiencia. Estevitan Minango, suéltalo. Vamos con qué dice Larry. ¿Qué dice Larry? Oye, no has dicho nada al respecto de este montón de equipos, set nuevo, cámaras nuevas que tenemos, que nos hacen ver hermosos, bellos, Bueno, divinos. no sé, es que yo les veo todavía medio ajetreados y digo, hasta que no nos digan todo está ok, no quería decir Claro, nada, yo pero no como sé usted a cuál de ya las se 7 adelanta, cámaras se ver. siente famoso con tantas cámaras. Sí, me A ver, siento una sonrisa, una estrellita Colgate. de Navidad, Ay, una perdón. estrellita de Navidad me siento. 7 Colinos, cámaras colinos, tenemos. ya. Oye, ¿cuál mismo es la cámara? Esta, supongo, ¿no? Esta, ya, sí, ya sí, me sí. dijo Estevitan Ya ves, Minango. Perfecto, entonces con nuevos juguetes iniciamos. ¿Qué dice Larry, el pajarito azul? Cuéntame la plena Arepita. ¿Qué dice Larry en esta mañana? Bueno, en esta red social hay mucha interacción en torno a algunos temas que nos afectan cotidianamente, como por ejemplo el tema de el ingreso de los jóvenes a los establecimientos educativos ya de forma presencial, retornaron a las aulas, pero eso no es lo único que está en discusión, sino en qué estado se encontraban los establecimientos educativos. Carlos Oporto pues replica una nota periodística o varias notas periodísticas y menciona que $190 necesitaba una escuela para materiales y poder arreglar instalaciones. Se hizo una colecta ante la ausencia del Ministerio de Educación. El 39% de las escuelas de Azuay, Cañari y Morona Santiago están en mal estado para el regreso a clases. Y precisamente, si vamos ya a la nota de prensa,
vemos las declaraciones de las autoridades y la cifra de 650 millones de dólares que es lo que se necesita para arreglar los planteles fiscales del país. Entonces, en parte se entiende también la queja de muchos padres de familia que pues decían los establecimientos educativos no están en condiciones de recibir a los estudiantes, aunque es una necesidad ya de que retornen a los centros educativos, que asistan de manera presencial, que se encuentren con sus compañeros. Hay muchísimos problemas en los centros educativos, falta de servicios básicos en momentos en que se requiere pues mantener normas de bioseguridad muy estrictas, necesitan agua sin duda, y lo que vemos es que los padres de familia están haciendo colectas o esperando a ver si es que alguien apadrina una escuela, que ha sido la propuesta del gobierno nacional para poder atender de manera urgente. Bueno, no sé si tan urgente lo que está ocurriendo en las aulas. Y mira que los padres de familia responden. Acá Lorena Ceballos pone: en el colegio de mi hijo se pidió obligatorio $5 por alumno, son 1,260 alumnos. Para solucionar la infraestructura de la institución, no hay agua ni baños, además un galón de gel y un galón de jabón, y se debe pintar por fuera y por dentro. Cada aula debe donar la pintura. Eso es lo que detallan algunos papitos en torno a lo que está ocurriendo en los centros educativos del país, donde se están haciendo colectas para poder solucionar estos problemas. Y uno tiene que hacer un esfuerzo por comparar lo que está sucediendo hoy por hoy en el país. Mientras a nivel macro, digámoslo así, el gobierno nacional decide transar con el Fondo Monetario Internacional, insiste en clavarle un impuesto a la clase media, eliminando la posibilidad de deducir impuestos, facilitando de alguna forma también la eliminación de este impuesto a la herencia, ¿no? Considerando como si fueran todos los ecuatorianos los que heredan, facilitando la reducción del personal en el sector público, es decir, más desempleo, achicando las capacidades del Estado, recortando el presupuesto para las universidades, para salud, para educación. Eso en el nivel macro. En el nivel micro, lo que sucede, la terrenalidad, la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ecuatorianos que lamentablemente en el ámbito de la educación están sintiendo los estragos no solo de la sindemia, queridos amigos, hay que hacer una salvedad aquí, sino de las políticas gubernamentales, las que han facilitado el estrangulamiento del bolsillo de los ecuatorianos por un lado, pero también la falta de oportunidades para que podamos prosperar. Entonces, esto me parece a mí que es central, responsabilizar a las personas que tienen que efectuar política pública para que todos los ecuatorianos alcancen, la prosperidad o la posibilidad de vivir mejor en este país. Mira, acá Miriam dice, justo en la carita, Llano Chico nos convocaron para hacer una minga, 8 a.m., dijeron que iban a donar pintura hasta los del GAT, pero no se asomaron. No llegaron con la pintura, obviamente, hicimos vaca y compramos la pintura, del Ministerio de Educación llegó un grandulón a figuretear nada más, dice pues esta mamita que también pone su mensaje respondiendo a este tweet que habíamos reseñado ya de cómo se está haciendo vaca para poder arreglar los establecimientos educativos. No será en todos los casos, pero sí lastimosamente es en los lugares pues más rurales, en las parroquias. No sé qué pasa con los establecimientos grandes, sí sería importante que ustedes nos escriban, que nos comenten a través de las redes sociales qué está ocurriendo con el regreso a las clases en torno al tema de la infraestructura de los centros educativos. Mientras tanto, no hay una respuesta del Ministerio de Educación en este caso, solamente han dicho, está prohibido que exijan plata, pero y si es que no la piden, ¿cómo atienden estas necesidades o cómo resuelven los problemas de los centros educativos? Mientras alguna empresa quiere apadrinar una escuela. Esto no es nuevo, Sofi, queridos amigos, por esto ya transitamos nosotros, sobre todo en la década de los 90 y posterior a la crisis financiera, ¿no? A la crisis que posibilitó la dolarización y el salvataje bancario. El salvataje bancario y la dolarización.
Yo sí quiero decirles que este episodio por el cual transitamos, a veces parecería que la historia es cíclica, ¿no? Y volvemos a pisar un terreno por el cual ya caminamos. Y es que las escuelitas de caña ya no son simplemente de caña. Ahora están completamente deterioradas. Han recibido o han receptado un golpe muy fuerte por el ajuste estructural y sobre todo el escaso financiamiento. Ahora, la pregunta y el enigma que tiene por delante el gobierno nacional es ¿qué va a realizar con todo eso? ¿Qué pretende hacer con esto? ¿Cuál va a ser la solución a todos los problemas que hoy por hoy sentimos? ¿Va a establecerse una especie de estatus donde la gente que tenga posibilidades económicas tendrá la posibilidad de educarse? ¿Vamos a generar nuevas asimetrías en las cuales las posibilidades económicas determinarán sus, como decía Amartya Sen, sus capabilities? Esas capacidades que son parte de la dotación y la responsabilidad que el Estado tiene que garantizar son las que hoy corren peligro. Pregúntense en el seno de su familia, ¿qué clase de educación y qué calidad en la educación es la que necesitamos para desarrollarnos hoy por hoy? Y bueno, también acotando que estos centros educativos también han sido atacados por la delincuencia. Durante la pandemia, 211 planteles del país pues fueron asaltados, y esto ha seguido ocurriendo, ¿no? Entonces, si no es la falta de mantenimiento, si no son las lluvias, el abandono, es el robo a estos planteles educativos, y se llevan las cositas que son necesarias, las pocas cosas que tienen para atender a los niños y niñas que van a recibir clases. 9:18, ahí nuestro primer tema en ¿Qué dice Larry? Gracias por sugerirnos también abordar estos temas. Sin duda hay que hacer caso a las necesidades y a los temas que más le afectan a la población, a las mamitas, a los papitos. Y bueno, uno que también tiene guaguas se pone en los zapatos de los papitos que están pasando por esto, y de los niños, ¿no? Que son al final los que sufren la ausencia de agua potable en los establecimientos educativos. O sea, y fíjense, esto es espeluznante, ¿no? Que no tengamos ni siquiera agua potable en las unidades educativas, que son parte del sistema público que tiene que garantizar el Estado. O sea, yo creo que la situación en este país es calamitosa, ni siquiera se aproxima a hablar de un Estado fallido. O sea, prácticamente no existe Estado, es un Estado depredador, que lo que va a hacer es posibilitar la oferta privada. Y claro, los que tengan posibilidades económicas podrán educarse, o si no, sus padres y madres de familias llegarán a la disyuntiva de, si yo tengo 3 guaguas, tengo que elegir entre los 3 cuáles estudian y cuáles no. Qué pena que tengamos que transitar nuevamente por esa realidad. Bueno, mientras tanto, otro tema, 9:18. Radio Pichincha reseña, la empresa privada podrá utilizar los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, además de los poliductos, los terminales y refinerías, para el tema de los hidrocarburos, ¿no? Ahí está la nota ampliada. Se podrá utilizar la infraestructura de Petroecuador para importar combustibles. Ustedes ya lo detallaron ayer en Bajo el Ocaso, y esto pues un poco es lo que preveíamos que iba a ocurrir después de que se eliminaran pues los subsidios. Bueno, ya se frenó el incremento del precio de los combustibles después de esa última alza, pero se dejaron los precios para que los privados puedan invertir, entre comillas, en este ámbito. Hay algo simpático que cautivó a la gente, que a mí me parece que constituye una de las grandes mentiras del supuesto futuro y porvenir de la economía ecuatoriana. Mucho se ha hablado de que es el sector privado y los grandes grupos económicos los que facilitan la generación de empleo en este país. Eso es falso. La generación de empleo, según los datos de la Superintendencia de Compañías, las limitadas encuestas de la ENEMDU, del INEC, demuestran que estos grupos económicos y el sector privado grande, lo que genera aproximadamente de empleo en el país son 600,000 puestos de trabajo. A diferencia de los pequeños
y medianos emprendimientos. La economía popular y solidaria, que genera más de 3 millones de plazas de trabajo en el país. Primera mentira, gran metarrelato que ha constituido las cámaras y los gremios empresariales, los que hoy son ministros de Estado, etcétera, etcétera. El otro metarrelato que tenemos que desmitificar acá es que la inversión privada facilitará que el Ecuador despegue. Inversión privada extranjera directa va a facilitar que el Ecuador despegue. Yo hago una pregunta. ¿En base a qué evidencia plantean esta realidad, esta supuesta realidad? Yo quiero recordarles que cuando el Ecuador firmó más de 14 tratados bilaterales de inversión en la época de Sixto Durán Ballén, ni siquiera llegó al 1% del PIB de inversión extranjera directa. Lo único que facilitó es que estas empresas, muchas veces transnacionales, se apropien de los recursos, utilicen la infraestructura pública y expolien la economía nacional. Algo similar está pasando con esta medida del gobierno nacional que facilita que el business se le entregue al privado. ¿Y qué pasa con el público? ¿Cuál va a ser la tarifa que va a cobrar? Porque claramente el día de ayer establecía que según esta reforma en las empresas públicas se establecerá una cuota, una cómoda cuota para el sector público, para que el sector público cobre por el usufructo de esa infraestructura pública al privado. Entonces yo me pregunto... Un precio razonable. Un precio razonable, gracias querida Sofía. Un precio razonable. ¿Cuál es el precio razonable que tienen que realizar o que tienen que cobrar a las empresas privadas? Porque el privado tiene que usufructuar de la infraestructura pública. O sea, no se supone que ellos van a invertir, van a generar innovación, desarrollo, tecnología, inversión. ¿Dónde está la inversión? Yo sí insisto, queridos amigos. Pero hay algo que a mí también me llama la atención, ¿no? Porque el contrato se suscribe con la empresa privada Ecor Petrolsa S.A. y el ministro Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía, dice emocionado: hace unos días mi primera reacción sobre esta propuesta fue de felicitaciones por la decisión de intervenir en el mercado de combustibles. Y más que nada por la valentía de entrar a un mercado en el que hasta el día de hoy, escucha bien, ha sido monopólico por Petroecuador. Es que es eso, o sea, es monopolio cuando ellos manejan, es monopolio cuando el Estado maneja. Pero cuando ellos se apropian de los recursos públicos, ahí es inversión, ahí es facilidad, ahí es comercio. Ahí es libre tránsito de capital y de inversión. Pero no importa que ellos utilicen la infraestructura esto es del llamativo, público, ¿no? Porque está hablando de pasar a una empresa toda la infraestructura prácticamente de Petroecuador y está hablando de romper monopolios. Pues no se entiende muy bien el concepto de monopolios que tiene el señor Bermeo, pero en todo caso, bueno, ya veremos, ¿no? Cuántos se benefician al final del año, de los años, cuál es el balance de las ganancias que tenga esta empresa. Digamos que qué bien que les vaya y que puedan generar contratación y empleo. Pero hay algo que nos tenemos que preguntar. Entonces, ahora se entiende por qué eliminan el subsidio a los combustibles o por qué se mandan este congelazo. Ya, ahora se entiende, claro, maximización de las ganancias. ¿Y dónde está, pues, el beneficio para la mayoría de la población? Porque a ellos les encanta maximizar o privatizar las ganancias y estatizar las pérdidas. Es decir, volver pública las pérdidas. ¿Para qué? Para que toda la mayoría de chochólogos asuman las consecuencias de medidas que son desastrosas y que ajustan el bolsillo de los ecuatorianos. Nada más. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa en el Ecuador con el tema del COVID? Que también es importante que no lo descuidemos. Carlos Salvador, director de salud de la Municipalidad de Guayaquil, informó que se han incrementado los casos de coronavirus en la ciudad. Agregó que de los 180 casos diagnosticados la semana anterior ascendieron a 300. Tenemos ahí esta intervención como para que le pongamos oído, cuidado, atención a esto. La cantidad de casos confirmados eran de 180 y al día de hoy son 300. Las camas UCI ocupadas eran 20 y en este momento son 40. La mortalidad se mantiene de 2 a 2.3.
Todo esto pues nos da el indicio de que tenemos que seguir cuidándonos. Se ha observado durante todas estas semanas que las personas hacen caso omiso, andan sin mascarillas, están en aglomeraciones y estamos prontos a las fiestas navideñas. Esperemos que la gente tenga bastante conciencia de esto. ¿Por qué? Porque no queremos retroceder. Hemos notado un incremento leve, pero sostenido del número de casos. Leve todavía, pero no tenemos que esperar a que sea mayor. Y nos preocupa es el incremento de fallecimientos día. Durante mucho tiempo teníamos un promedio de 1 diario. Esta semana cerramos con 2 fallecidos por COVID al día. Y los primeros días de la semana anterior tuvimos días de 4 y 3 fallecimientos. Ya no estábamos muy acostumbrados a escuchar esa cifra y hablábamos de 1, a veces ninguno. Ayer, por suerte, no falleció ningún paciente con COVID, pero en todo caso está establecido que se han duplicado el número de fallecimientos día. Bueno, esto para que como ciudadanos le prestemos muchísima atención y continuemos cuidándonos muchísimo. Y también es preocupante, ¿no? Porque en medio de ese intento de volver a alzar el vuelo de cada uno de los ciudadanos en sus contextos y realidades, que podamos enfrentar una nueva crisis, un rebrote como ha ocurrido en otros países del mundo, pues sí nos llama la atención, es un jaloncito de orejas para ver qué podemos hacer para prevenir, porque ya la historia está contada en otros escenarios del mundo, entonces es una alerta que nos sirve para prevenir acá en el Ecuador. Además que toma en cuenta algo que a mí me parece esencial, Sofía y queridos amigos. El primer elemento que yo diría que tenemos que traer a colación, evidentemente, son las investigaciones que ha hecho la academia. Si nosotros no hacemos partícipe de este contexto a la academia, vamos evidentemente a perder el año. Evidentemente vamos a perder el año, porque es la academia la que puede producir ese conocimiento. Imagínense ustedes que algún momento escuché al presidente de la Asociación Médica de México decir que lo que la humanidad ha avanzado en investigación de la medicina, del desarrollo de la biotecnología, de las vacunas, etcétera, etcétera, equivale al desarrollo que se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial en torno a la aviación, en torno al desarrollo de la industria aeronáutica, ¿ya? Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esas investigaciones, y me voy a referir a un paper de la Comisión Económica para América Latina, que establece cuál es la nueva esencialidad, cuál es la nueva normalidad de las cosas. Y cuando dice cuál es la nueva esencialidad, es una pregunta directa a los gobiernos de turno. ¿Qué tiene que ser esencial para el gobierno nacional? Esencial para el gobierno nacional tiene que ser la economía, la reactivación económica, la redistribución de la riqueza, impuesto a las ganancias, no sé, impuesto a los que más tienen. Porque en la práctica vemos que además de un ajuste estructural, piensan que con la vacunación se va a solucionar este tema. Pero vemos que países como Bélgica, Holanda, los países de Europa, están incluso yendo a un confinamiento. Entonces yo siento, e insisto en esto, que el Ecuador está completamente desconectado de la realidad mundial. No hace partícipe a la investigación y tiene una serie de improvisaciones, no solo en el ámbito carcelario, sino una serie de improvisaciones en todos los estamentos del Estado. Bueno, y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante, porque recuerda que en la Asamblea está tramitándose el día de mañana, es el segundo debate del proyecto de reforma tributaria que entró con el carácter de económico urgente y que pues lleva en su título el tema del COVID, ¿no? Se supone que son medidas para afrontar esta situación post-COVID y precisamente vamos a hacer un análisis de qué es lo que se ha hecho en otros países y si es que tiene algo que ver con lo que se está planteando acá en el Ecuador, pero por lo pronto te cuento que hoy en la tarde es probable que haya alguna discusión por lo menos de la cual no nos enteremos. ¿Cómo así? Cuenta. Porque el día de hoy se reúne el Consejo Nacional de Salarios para seguir tratando el tema de lo que será o no el incremento del salario básico unificado para el año 2022. Pero yo sí creo que es importante retomar cuál fue la promesa del presidente de la República, Guillermo Lasso,
Y ahí está tomado del medio del cual es propietario el vocero de la presidencia de la República. Cuando estaban en campaña, la República S replicó esto: Lazo se compromete a subir el salario básico hasta $500 mensuales. Y escuchemos atentamente qué fue lo que dijo y cómo lo dijo. Me comprometo con los trabajadores ecuatorianos que subiremos el salario básico hasta $500 para mejorar la economía de la familia ecuatoriana. Estamos acostumbrados a tomar muy a la ligera las ofertas de campaña. Esto es evidentemente una responsabilidad del candidato, del aspirante a esa dignidad pública, pero también de la ciudadanía. Queridos amigos, si nosotros nos dejamos convencer de cualquier oferta de baratilla, de un mercado, de pulgas, vamos a perder nuevamente el año. Como ciudadanos se los digo. Entonces, a mí sí me parece que hay que poner... oferta de mercado difícil, porque ahorita en los mercados todo está carísimo. Bueno, vos vas al Iñaquito, creo. Hay que ir al de Sangolquí, por ejemplo. Otra vez te estoy dañando los ejemplos. Sí, esta es una trilogía de la conspiración. No, pero es verdad. Es una oferta que se hizo en campaña, ¿no? Sobre la cual hay expectativas. Algo más que yo sí creo que es importante. Mientras los grupos económicos, los ultra ricos de este país perciben mensualmente $414,000 al mes, escuche bien la cifra, $414,000 al mes, hay ecuatorianos que ni siquiera llegan a $500, ni siquiera $400, que es el monto establecido por el salario básico unificado. Por lo menos subir y cumplir con esta oferta de campaña facilitaría al gobierno nacional, primero, que recupere la credibilidad que está echada para menos, y segundo, y más importante, que se reactive en algo la economía. Porque yo quiero sumarte otra oferta que dijo el presidente que la iba a cumplir. Cuando Arauz prometió los $1,000 para inyectar capital en el bolsillo de los ecuatorianos, Lazo inmediatamente, como dijo, me están ganando, voy a sacar otra oferta también, dijo, vamos a inyectar un mensual para todas esas amas de casa. Hasta ahorita. Oye, hay que hacer una lista de todas las promesas incumplidas, ¿no? Hasta este momento. Y recuerdo también que en ese momento, coincidencia, cuando había anunciado esa propuesta de campaña, el candidato que estaba compitiendo para la segunda vuelta, que tú mencionas, también el presidente en ese entonces, Lenín Moreno, anunció un rescate, entre comillas, con $500 para quienes habían perdido su empleo. Algo que también muchos se quedaron esperando. Yo te ofrezco y anda, busca quien te dé. Bueno, pero así. A Moreno es difícil creerle, no sé. Yo no puedo parafrasear porque quizá pueda ser, agresivo con las personas. No. Pero dejémoslo ahí. Escuchen a Abdalá Bucarán. Yo al señor Moreno no le creo. Y Bucarán dijo algo que me pareció sensato en todos los disparates que tiene acostumbrado a decir, que nos tiene acostumbrados. Dijo algo sensato, entonces, pero no lo puedo traer a colación. Pero lo que sí les quiero traer a colación y decirles e informarles, queridos amigos, que nosotros estamos en un chat, que es el chat del Ministerio del Trabajo. Y a mí me llamó la atención el comportamiento y la respuesta por parte de su DIRCON, supongo yo, que es su dirección de comunicación. Hay una periodista, Yolanda Córdoba, que consulta, dice, buenos días, hoy es la reunión del Consejo Nacional del Trabajo por temas salarios. ¿A qué hora, por favor? Responde una señorita o señora, no la conozco, Alejandra Macías seguramente. Hola, Yoli le dice a las 15:30. Como les indiqué anteriormente, la sesión es reservada. No sabemos por qué. Y no se permitirá el ingreso de los medios de comunicación. Enviaremos un boletín al finalizar. Bueno, yo creo que siempre ha sido reservada la reunión, la discusión entre ha sido los miembros del Consejo. Pero siempre dan una declaración de prensa antes siempre, o pero después. dejan pasar a los medios de comunicación. Pero para hacer tomitas de paso nomás, pues después se te mandan recolectan sacando. las entrevistas, etcétera, etcétera. Ahora que sea completamente reservada
y que encima más digan después les enviamos un boletín de prensa y que el presidente de la República no se haya pronunciado al respecto de los $500, que es una promesa, una oferta de campaña, yo sí creo que hay que decir... Él dijo después, aclaró que eran 25 por año, que era hasta finalizar su mandato los $500. Entonces, claro, hay la expectativa de que sean esos $25. Sin embargo, si no hay acuerdo entre los empresarios, los trabajadores y el representante del gobierno que participa en esta reunión del Consejo Nacional de Salarios, es el ministro de Trabajo el que tiene la potestad de fijar el salario basándose en el cálculo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Entonces, ahí te van a decir son $5 a lo sumo y el otro vaya y busque quien le dé. Es que capaz que dicen no hay inflación, hay deflación, como salió a decir bajémosles los sueldos. El Rambo, bajemos de los sueldos. Yo sí quiero decirles algo que a mí me parece que es un elemento al que debemos ponerle atención. El ministro del Trabajo, el señor Donoso, es nada más y nada menos que el que contribuyó para esta famosa ley que envió el Ejecutivo de Creando Oportunidades, y el que establecía, me parece que es el artículo 61, en el que se establecía una multa para la persona que había, digamos, transgredido algunos patrones de buen comportamiento y relación laboral, en la que el trabajador tenía que indemnizar prácticamente al patrono. Entonces, por favor, mira lo que nos ya dice estamos grandes. Jaime Cárdenas, porque ya estamos grandes. Entre las discusiones y la conversación, no podemos dejar fuera sin duda algunos comentarios importantes como este. Nos dice Jaime Cárdenas, por favor, apenas se llega a $300. Llevo 10 meses sin empleo y recibí 3 ofertas laborales como profesor de matemática. Una de $284, otra de 300 y otra de 350. Ni idea tienen de lo que pasa acá afuera, es una esclavitud asalariada la que se vive, es lo que nos dice Jaime Cárdenas. Leo su comentario. Agradezcan al señor Donoso, él es uno de los que alzó la mano para aprobar la ley de apoyo humanitario. El señor Donoso fue una de las personas que apoyó la ley de apoyo humanitario, esa famosa ley que lo único que hizo es precarizar a la fuerza laboral y despedir intempestivamente a la mayoría de trabajadores. Agradezcanle, porque él es uno de los responsables y no hay que tener miedo al decirlo. Es uno de los que dijo, sí, yo estoy de acuerdo con esa ley que va a precarizar a los ecuatorianos en la peor sindemia, no que ha vivido el Ecuador, que ha vivido el mundo entero. Eso hay que tenerlo presente. Pero no solamente fue él, ¿no? O sea, son 137 legisladores. Sí, pero él es la autoridad ahora, Sofía. O sea, él es el ministro del Trabajo. Sí, pero en su momento actuó como legislador, ¿no? Junto a otros que no sé si no vieron las consecuencias de lo que estaban aprobando, muchas demandas de inconstitucionalidad a esta ley de apoyo humanitario, entre comillas, y todavía hay quienes están trabajando con su salario reducido, apoyados con esta ley, ¿no? Que favorecía sin duda a los empleadores. En un momento sí complejo, es real, en un momento donde quizá hubo empresarios que realmente no tenían para pagar a sus trabajadores, que estaban quebrando, pero se cometieron muchos abusos y eso tienen que reconocerlo y buscar la forma de resarcir el daño que hicieron. Sí, no, porque ahí, o sea, tampoco tenemos que esencializar, está buena la salvedad, no hay que esencializar las cosas. Evidentemente era un momento complicado para todo el tejido empresarial, pero el dato perturbador de todo esto es que en medio de pandemia, en medio de sindemia, estos sectores acumularon, sobre todo los 300 grupos económicos más fuertes del país, acumularon riqueza. Mientras la reducción del salario, mientras las condiciones laborales eran completamente flexibilizadas. Entonces hay que traer a colación también esa salvedad, porque me parece que acá lo que existió es un beneficio para pocos y pues bueno, se facilitó también el estrangulamiento financiero para las grandes mayorías y yo creo que eso es lo que se tiene que cuestionar, ¿no? Y además que la discrecionalidad, porque si tú pones discrecionalmente una medida y le quitas la capacidad de control y regulación al Ministerio del Trabajo, entonces, claro, ahí se entiende por qué crecen 300% las demandas
a los privados por indemnizaciones o por liquidaciones que no se estaban cumpliendo. Bueno, vamos a hacer una pausita y enseguida regresamos con más de 7F+, la otra política. Amigos, gracias por sus comentarios, los leemos atentamente y nos sirven también como insumo para analizar los temas que son de interés de toda la ciudadanía. Enseguida volvemos. Bueno, volvemos entonces, 9 de la mañana con 44 minutitos. Y déjenme leer un comentario por acá que me envían. A ver, suéltelo. Dice Sofi, en el colegio de Liga, pese a que los docentes están trabajando de manera presencial desde hace 3 meses, aún le siguen pagando el 50% de su sueldo con pretexto de la ley de apoyo humanitario. Gracias por el dato. Hay que contrastarlo, por supuesto. Vamos a hacer la llamadita respectiva al colegio de Liga para que por lo menos nos cuenten qué es lo que está pasando y por qué continúa aplicando esta ley de apoyo humanitario si ya están 8 horas diarias trabajando los profesores en este establecimiento educativo. Pero Sofi, no nos vayamos, vayámonos un poquito, ¿cuántos serán? Unos 2 meses atrás. Que hicimos en este espacio la revelación de lo que estaba sucediendo con algunas unidades educativas privadas que estaban precarizando a sus docentes, a sus maestros, que cumplían más de 8 horas laborales y además de eso les habían reducido el salario con esta excusa de la famosa ley de apoyo humanitario. ¿Qué nombre, no? Uh-huh. Pero qué loco que a estos nombres se le cambie completamente el sentido y en la praxis sean elementos para precarizar, para flexibilizar y para esclavizar la fuerza laboral ecuatoriana. Bueno, ahí tenemos todavía el impacto de esta ley de apoyo humanitario, entre comillas. Vamos a repasar ya el tema del día de hoy y revisar si es que la ley de desarrollo económico que el día de mañana entrará a segundo debate en la Asamblea Nacional realmente está motivada en atender la crisis post-COVID-19, basándonos en ejemplos de lo que se ha hecho en otros lugares del mundo. Así es que estamos ya con El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Mis panas, el que sabe, sabe, si no, ya saben, sociales, dicen por ahí. No se enojen que yo también soy sociales, ya. Yo también, ella también. Bueno, no, ella es física matemática. Sí, yo estuve en físico-matemática. Para lo que me acuerdo. Bueno, en todo caso, el mundo sí tuvo un fuerte shock a la economía en el 2020 por la pandemia. Eso sin duda es innegable. América Latina y el Caribe fue la región más afectada con un decrecimiento de la economía de menos 6.8, con una variación del empleo de menos 9 puntos. Pero ¿cuáles fueron las medidas adoptadas por países que tuvieron menos impacto que el nuestro en su economía? Vamos a los países de Asia en desarrollo que decrecieron un menos 0.9%. Veamos cómo actuó Corea del Sur, donde se logró en poco tiempo estabilizar la economía. Pues entre las primeras medidas estuvo un paquete de ayuda equivalente al 31.2% de su PIB, Andrés. Al 31.2% de su PIB. ¿Tú sabías que Corea del Sur es parte de los tigres asiáticos? Uh-huh. Ha Jun Chang es un economista, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él hace una breve comparación del desarrollo de los países anglosajones con los asiáticos. Retirar la escalera. Camino al desarrollo, me parece que es el libro de Ha Jun Chang, interesantísimo. Creo que vino al país, ¿no? Sí, estuvo por acá en la Universidad Católica, estudia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero bueno, más allá de esto, lo súper importante es comparar las medidas y las recetas que toman algunos países en comparación a este pequeño terruño que le encanta improvisar, le encanta. ¿Por qué razón? Porque estas medidas, como dijo Sofi, facilitaron una ayuda equivalente al 31% del PIB. ¿Se imaginan 31% del PIB? Brutal. El país tiene una deuda pública, Corea del Sur, del 40.1% del PIB, por debajo de la media de la OCDE. Entonces, su plan económico fue, 2 puntitos, ponga atención y mucho cuidado. Respuesta económica ante la crisis con las 3T económicas, timely, target y temporal.
Esto facilitó de alguna forma que Corea del Sur se vaya reactivando de manera paulatina. ¿Qué significan estas 3T? Timely, o sea, una respuesta oportuna, rápida, de solo un mes tras tener el primer caso de COVID-19, es decir, enseguida actuaron, logrando obtener un presupuesto suplementario para responder a la crisis económica y sanitaria. Luego, Target, que significa concentrar el apoyo priorizando a aquellos individuos en condición de vulnerabilidad para proporcionarles seguridad y empleo. Y por último, Temporary, es decir, manteniendo las medidas solo hasta la aparición de una fuerte recuperación. Hay que seguir ayudando hasta que realmente la economía vuelva a crecer y a tomar el rumbo que tenía antes de la crisis. Simpático, ¿no? Porque cuando uno plantea esto en el seno de la sociedad y dice, oiga, señor, usted que gana $414,000, que es un mega rico, facilite pues unos dolaritos para reactivar la economía del resto de chochólogos. Pero aquí lo que se hizo fue bajar el sueldo a la mitad a las personas. Hay crisis, quitémosles el sueldo y ya. No. Al contrario, acá aprovecharon de esa sindemia para algunas medidas. Y esto fue durante la crisis, pero ¿qué pasa ya en el momento de la recuperación? A ver, en el momento de la recuperación, recuperándose de la crisis económica, recuperándose de esta crisis económica con las 3P: protección, promoción y preparación. Anticiparon que la crisis podría reprimir el incentivo al consumo y esa falta de consumo podría paralizar la economía. Claro, ya no tienes platita para consumir, ¿no? El conjunto de medidas para hacer frente al shock económico se basó en las 3P en Corea del Sur: protección, promoción y preparación. En el primer caso se apuntó a asistir al grupo de personas más vulnerables y a las pequeñas y medianas empresas, pymes, brindando apoyo salarial, reducciones, diferimientos en las contribuciones a la seguridad social, créditos a baja tasa y garantías especiales a préstamos. En lo que respecta a la promoción, para fortalecer la resiliencia económica, qué lindo concepto, resiliencia económica, se dio apoyo específico a industrias e incentivos al consumo interno. En la preparación, preveyendo la era del post-COVID-19, se prepararon medidas regulatorias, se apuntó a la promoción de la industria 4.0 y del ONTAC en el non-face to face. Qué interesante todo esto, ¿no? Acá hacemos todo lo contrario. Y es que claro, ahora lo que están haciendo es preparándose para esta época post-pandemia. ¿Cómo? Pues escuchen ustedes, amigos, con la expansión de la red pública, no privatizando, sino más bien extendiendo la red pública, generando toda una ingeniería de datos, inteligencia artificial, mejoras en la educación online, incorporando innovación en las industrias y preparando a las MIPYMES, a las pequeñas empresas, para el trabajo remoto. Porque si algo como esto vuelve a ocurrir, los que más afectados fueron, siempre sí, fueron los más pequeños, los negocios más chiquitos. Entonces ahora hay que enfocarse en ellos y prepararlos para salir de esta crisis y afrontar nuevos escenarios de crisis. Uno quiere acá pagar con débito y no tiene. Les dices, quiero pagar con débito para evitar el contacto. Tocar el contacto de los billetes, de las monedas, no existe. Entonces, complicado, ¿no? Esos protocolos de bioseguridad que de alguna forma revelan hacia dónde tiene que apuntar la economía. Pero eso que tú mencionas, hago una pequeña acotación, va mucho más allá de la falta de tecnología, es lo que les cuesta, porque es muy costoso para los negocios pequeños, con los cobros que imponen los bancos de comisiones para poder cobrar en puntos de débito o con tarjetas de crédito. Solamente ahí un cachito. Ya. Pero bueno, vamos a ver qué hizo Estados Unidos. Ya, vamos con Estados Unidos. Verán que no estamos hablando de países comunistas, ¿no? Porque ahora resulta que Corea del Sur es comunista. Ya, y Estados Unidos también ha sido comunista, porque así califican a estos países que quieren poner impuestos y medidas regulatorias, estos sectores de ultraderecha y conservadores. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llegó con un estímulo de $1.9 billones con pagos directos a las familias. Acá les llamaban, ¿cómo le decían acá? Qué demagogia, qué es lo del Arauz, decían. Apoyo a las pequeñas empresas, y también lo de Lazo, porque a la final no lo cumplió. Y apoyo a las pequeñas empresas y fondos para salud y vacunación, así como lo escuchan. ¿Cuánto es que fue?
1.9 billones. Billones de dólares. ¿Y sabes qué tan importante fue ese estímulo que nuestro país recibió una parte de ese dinero a través de los migrantes que incrementaron sus remesas familiares? Ahí vamos a las cifras, ¿no? Durante el primer semestre de este año, el flujo de remesas que ingresó a Ecuador ascendió a 2.008 millones de dólares y superó al total del 2020 lo que habían enviado los migrantes que tienen la bondad de pasar su remesa a sus familiares en Ecuador y levantar la economía. Ese estímulo en Estados Unidos significó un estímulo también para la economía en Ecuador. Qué interesante, ¿no? Y a la par un fenómeno que no quisiera tampoco dejar de mencionarlo es que a la par esos mega ricos sacaban dinero de la economía nacional, mientras los chochólogos que tuvieron que emigrar mandaban dinero a la economía nacional. Qué simpático fenómeno. Pero lo que más se destacó fue la aplicación de impuestos a los más ricos en Estados Unidos. No estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de un país comunista, Estados Unidos. Aunque esto le ha costado roces importantes incluso dentro del Partido Demócrata. Bueno, el Partido Demócrata también es bastante polimorfo y diverso y tiene sus vertientes. Eso es como Pachacuti. Algo así. Pésima comparación. Bueno, otra propuesta para el cambio en el Código Fiscal afectaría a quienes ganan más de 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de 1.000 millones de dólares e incluye un nuevo impuesto de 15% para las empresas con mayores ingresos. Eso en Estados Unidos, porque Biden de alguna manera ha estado tratando de revertir lo que se ha hecho en los últimos años, porque el señor Donald Trump tenía una política totalmente distinta y él más bien desreguló este tema de los impuestos, ¿no? Efectivamente. A tal punto es la situación en Estados Unidos y esta inyección de capital y la presencia fuerte del Estado que incluso a Biden lo han llegado a comparar con Franklin Delano Roosevelt, el salvador de los Estados Unidos después de la crisis de la Gran Depresión. ¡Ojo con ese dato! Biden también planteó revertir parcialmente los recortes impositivos otorgados a las empresas durante la administración de Donald Trump, cuando las tasas máximas cayeron del 35% al 21%. ¿Pero qué está pasando acá en el Ecuador? ¿Cuál es la propuesta? La ley que lleva el nombre de Post-COVID, esa ley de desarrollo económico que está en la Asamblea y mañana será tratada en segundo debate. El presidente Lasso ha pedido una contribución temporal del patrimonio de personas naturales mayores a $1 millón, empezando con $1, a partir del $1 millón con 10 centavos más o menos, ¿no? A partir del $1.200.000 de patrimonio de las personas, el aporte sería de $2.000. Qué rico, no, frescazo. La persona que tiene $1.200.000 y que tiene que pagar $2.000, ¿qué dirá? ¿Me puede hacer en cómodas cuotitas de $100, de $200 en un año? Bueno, ¿sabes que esa fue una de las propuestas en el debate en la Asamblea? Increíble. Bueno, Increíble. El argumento es que tener propiedades, tener patrimonio no siempre significa tener plata, ¿no? Que tendrían que vender o pedir prestado para pagar esa contribución. Pero bueno, ese fue uno de los argumentos y lo digo para que ustedes pues lo valoren desde su punto de vista. Pero vamos a ver qué es lo que tendrían que pagar algunos funcionarios según sus declaraciones patrimoniales en la Contraloría, esas que son juradas. Juramentadas. Exactamente, bueno. Iván Correa Calderón, secretario de la Presidencia, tiene un patrimonio declarado de $2.379.000. Su aporte sería de $18.000 si se aprueba esta ley. El presidente Guillermo Lasso tiene un patrimonio declarado, el que dice que tiene, de $39 millones. Oye, ¿y las offshore? Nada. Eso no está incluido ahí. No. Ya. Solamente lo que está declarado en la Contraloría. Ya. Y tendría un aporte de $560.000. Pero ¿será que paga? Porque con la ley ya del terremoto ya le bajaron también. Ya Marisol dijo, vea Presi, no pague tanto. Acá le solucionamos ese particular, no se preocupe. Y tenía que pagar más de $1 millón y a la final terminó pagando, me parece que 300.000. Bueno, vamos a dar esos datos. Alfredo Borrero Vega, vicepresidente, tiene $71.000 de patrimonio según la declaración en la Contraloría. Ya. Así es que no tiene que pagar ningún aporte. Ya. El ministro de Economía, Simón Cueva, tiene un patrimonio declarado de $1.598.000, datos públicos de la Contraloría, y él pagaría un aporte de $14.570. Bueno, hemos hecho este juego aritmético con los datos expuestos por las autoridades, pero lo otro
es el cambio de modelo de recaudación del impuesto a la renta. Algo que aún no está claro cómo mismo quedará. Hay que esperar este segundo debate porque la propuesta del Ejecutivo fue cambiada en el informe para primer debate y el miércoles 24 será el segundo debate y bueno, vamos a ver qué pasa. Se elimina el concepto de deducción. Chao, deducción. O sea, clase media ya no podrá deducir. Chao, deducción. Y se incluye la palabra clave, rebaja, que al año puede ser entre 450 a $1,000. Esto lo dijo claramente Pavel Muñoz en el primer debate de esta ley en la Asamblea. Tenemos el videíto para que podamos escucharlo ya en los últimos minutos que nos quedan. Persona registra la totalidad de sus ingresos, a esos ingresos le elimina, le descuenta el gasto, las deducciones que pueden hacerse, que pueden llegar hasta cerca de $14,725 y el resultado final aplican la tabla del impuesto a la renta. Espero que quede claro. Lo que cambian es ahora, ¿no es cierto?, que a la totalidad de ingresos le aplican la tabla del impuesto a la renta ya modificada y más alta y sobre eso se va a poder hacer un descuento. Es cierto, asambleístas, sobre todo el asambleísta Arias y asambleísta Andrade, que les escuché esto, es cierto. Ustedes cambiaron la posibilidad de que ese descuento no tenga como base 5,000, sino que la subieron a 10,000, es cierto. Pero no se burlen del país. Cuando estaba en 5,000, permitían que las deducciones sean del 25 o del 10%, es decir, de 1,000 o de 500. Y cuando subieron a 10,000, permiten que las deducciones sean sobre el 10% o el 5%, es decir, 1,000 o $500 nuevamente. Por favor, díganle la verdad al país. Claro que subieron la base para poder descontarse, pero bajaron el porcentaje para hacer ese impuesto. Por lo tanto, estamos pasando en concreto, para que la gente nos entienda, a una familia de clase media que hoy puede descontarse cerca de 15,000 a que pueda descontarse máximo $1,000. Este es el efecto concreto. Pongamos un caso. Alguien... Si quieren el caso, mañana se lo seguimos explicando. ¿Saben por qué? Porque se cambia el RICE por el RIMPE. También, y ese impuestito del 2% que dijo el presi que lo iba a quitar, nanay. No se va, se queda y se lo clava, ¿saben qué? Al tejido empresarial que más generación de empleo produce en el Ecuador. Una ley que va a seguir generando discusiones, queridos amigos, así que próximamente lo vamos a seguir tratando. Solamente una pequeña acotación a lo que decía Pavel Muñoz, porque este dato a mí sí me saltaba la duda. Las personas... No vayas a confundir a la gente, por favor. ¿Quiénes podrán tener la rebaja de 1,000 y quiénes de 500? Las personas que tengan como ingreso y renta hasta $30,000 pueden aplicar los $1,000 de rebaja. Y a partir de ese monto para arriba, solo pueden aplicar un descuento de $490 en su pago del impuesto a la renta, según como está para el segundo debate esta ley. Golpe muy duro, muy fuerte para la clase media ecuatoriana y como siempre lo decimos, queridos amigos, en su casa, usted y solo usted tiene las conclusiones. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, saludos, see you later. Chao, chao.